Bien, hoy estamos acá para mostrarles o demostrarles cómo funciona un relay. Para decirles que el relay básicamente funciona como una llave, conecta y desconecta un circuito. ¿Es una llave directa? No, es una llave gobernada, por decir, entre comillas, a control remoto. Tengo un circuito de llamada de ese relay y ¿qué va a hacer el relay? Unir dos contactos para que ese artefacto o esa luz o ese elemento funcione. Vamos a ver, fíjense en acá se trató de demostrar más o menos cómo es un relay, en donde tiene una bobina y en donde tiene una entrada y una salida. Esa bobina, al yo darle 12 volt a esa bobina, a esta que tenemos acá, lo que va a hacer, va a generar un campo magnético que va a atraer y me va a conectar este con este. Igual que si fuese una llave que yo prendo. Pero la voy a gobernar a través de la magnetización de esta bobina. Bien, lo que tenemos acá son los extremos de la bobinita conectados a dos terminales que van a decir 85-86. Esos terminales, si yo le aplico en este caso los 12 volt, voy a generar un campo magnético que va a traer esta chapita que tenemos acá, de esta manera. ¿Ah? Esto es bastante burdo, ¿sí? Consume una corriente importante, por eso la chispa, pero básicamente está hecho para que pueda ser evidente de cómo funciona un relay. Un cable le va a llegar en forma directa y el otro a través de un conmutador, una llave o una computadora que le va a aplicar tensión, ¿sí? Y con eso voy a conseguir atraer dos contactos. Esos dos contactos me van a unir este punto con este punto. Bueno, hoy en día sería imposible hacer funcionar tanta cantidad de elementos por medio de una computadora. La computadora no gobierna corrientes muy altas, simplemente pequeñas señales que disparan la bobinita del relay. ¿Para qué? Para que dos contactos 30-87 conecten y hagan activar un electroventilador que puede consumir entre 20 y 30 amperes, consumos altos. Por ejemplo, el calentamiento de los bujías de precalentamiento son corrientes altísimas que pueden estar alrededor de los 4 calentadores, alrededor de los 40 amperes, 50 amperes cuando arranca. Lo mismo sería poder llamar, por ejemplo, a un arranque. El automático, el arranque en sí consume 100 y pico amperes. El automático que tenemos arriba, ¿sí?, nos consume 4 o 5, que básicamente el automático es un relay. Hoy hay autos en donde la cantidad de relay que tienen son cuantiosos, ¿sí? Bien, lo que tenemos acá es un montón de relays. Algunos son para corriente alterna, que no cambian mucho, la función es la misma. Estos son de trifásica, por ejemplo, pero están accionados a través de corriente continua. Acá tenemos algunos relays muy viejos, de coches anteriores al 80 o de esa época, ¿sí? Relay concéntrico muy viejos. Estos, ¿sí?, los tenían coches como 504, Dodge 1500, ¿sí?, de la década del 80. Bien, fueron cambiando, fueron mejorando los relays. ¿Qué fue cambiando? Básicamente la corriente que consume la bobinita. Si nos fijamos en relays muy viejos como este, vamos a prenderlo, está en resistencia. Por ejemplo, este relay, que yo se lo saqué a un 504, en la bobinita tenemos una resistencia de 8 ohms. Por lo cual, la corriente de llamada que va a pasar por la bobinita va a consumir 1,5 amperes, un montón, ¿sí? En esa época era lo que había. Hoy en día, para las corrientes de llamada, ¿sí?, son mucho menores, son mucho más chicas. Este es de la misma época. Estos venían en el Falcon para luces y también tiene 19 ohms, ¿sí? Un poquito más de resistencia, pero un consumo relativamente alto para la llamada. La conexión es otra cosa. Pero fíjense en una cosa.
Hoy tenemos relay de este tipo, donde si nos fijamos, después, la bobinita tiene alambre muy finito y eso hace que la resistencia de la bobinita sea más alto. Vamos a medir algunas. Por ejemplo, este es un relay común hoy y vamos a poner acá en los costados de la bobinita y estamos hablando de 76 ohm. Como fue necesario cada vez hacer los relays más chiquititos, este mismo relay es este, pero más achicado, todo en menor medida. Los dos más chiquititos contactos, estamos hablando de la bobinita 72 ohm. Van a ver que en coches nuevos están entre 60 y 80 ohm la mayoría de las bobinitas. Bien. ¿Qué nos dice eso? Que hoy para llamar a un relay el consumo es bajísimo. Estamos hablando de 70 y pico contra 8 o 10 o 15 que tenía antes. ¿Qué corriente pasa hoy por la bobinita? Más o menos 0,15 amperes, mientras que antes estaba pasando 1,5 amperes. Esa fue la evolución de los relays, que con una señal mínima es capaz de gobernar corrientes muy altas. Calculen que estos relays más o menos pueden abastecer o pueden sostener consumos de hasta 50 amperes, algunos hasta 70 amperes. Estos chiquititos, aunque se vean así, 50 amperes, 40 amperes, es bastante común que gobiernen entre los contactos más grandes.